Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien. ¿Cómo me dijiste que estabas? Enterita. Muy No, bien, me parece, pues. Un poquito trasnochada, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? Lo que pasa es que en esta fecha del año Empiezan las comidas de todos lados. empiezan las comidas, qué sé yo, pero además uno hace cierres del año particulares con por ejemplo, a mí me tocó ir a la tú fuiste a la de... A la Sexma el que miércoles. ya viene Roberto Fantuzzi. Ahí está don Roberto. Y ahí le vamos a preguntar. A mí me tocó ir a la de Fundación Iguales, que estaba también haciendo su... ¿El mismo día? El mismo Sí. día. Por eso no fui a la de Sexma, porque estábamos todos invitados. Aquí todos los del panel nos trajo invitaciones Roberto Fantuzzi. Anoche me junté con un grupo que siempre nos juntamos y que uno hace como este barrido de fin de año. Sí. Entonces, como que se van juntando en el cuerpo las trasnochadas y ya no es como era, Pancho. No, Ya porque no es como era. yo le decía al chico Peñalillo, nosotros tenemos comida de la radio el lunes. Ah, pero es que yo no sabía, no me han convidado, jefe. No, es que todavía no se hace oficial. Yo estoy O no es para cometiendo todos. una infidencia. Ah, ya, o no es para todos, o... Y le dije al martes, chico, tenemos dos opciones. Una, hacer la que hay que hacer. Estar hasta O sea- las 12 como la Cenicienta y partir a la casa. Y la otra Eso no es pasa. hacer lo que queremos hacer, que es pasar de largo. Como antes. Pero a mí ya no me da. Ah, no. Yo cuando trabajaba en TN la podía hacer. ¿Hace cuántos años? 15 años. Es que es el punto. Y la hacía dos veces a la semana. No, o sea, tú eres carretero. Sí, pues no salíamos a las 3 de la tarde de la pega y la podíamos hacer, pues no íbamos de jarana ahí con los compañeros matinal. Como teníamos matinal, nosotros entrábamos a las 5, entonces... No, a mí me ha pasado yo no soy tan de salir, pero me ha pasado pocas veces que he trasnochado mucho y al otro día me he tenido que levantar temprano. Y claro, cuando uno es más joven, de verdad que uno se repone. Pero pasan los años y yo me puedo demorar un mes en No, yo también. recuperarme si hago esa gracia. Te prometo, así ando con los ojitos en cruz, así como Totalmente. 3 semanas por lo menos. Y yo que soy el más viejo del lote aquí, como ¿Y o sea, qué que tal? me cuesta recuperarme, no. ¿Sí? Yo ¿Y después de la fiesta de Sexma, qué tal? No, yo soy terriblemente antisocial. ¿Pero yo cómo? odio, No lo te creo. prometo, odio que me programen para estar feliz. La Pascua, el 18 de septiembre, el año... ¿Por qué uno tiene que estar feliz? No, Porque te pero- programan Sí. los medios de comunicación. No me digan que Pero- estás programado, que Ya. está triste, no puede estar triste. güey. Pero hay días de descanso, uno se junta con la familia, eso tiene un Es componente. una lata, es una lata. ¿En serio no te No, gusta nunca me ha esta- gustado, la ¿No? verdad que... ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor le da nostalgia, porque de repente No, pasa algo y es así. verdad, fíjate que me da como tristeza por los que no están, mi hermano, mi papá. Es una cosa Ah, distinta. ¿no? a mí me pasa para el Año Nuevo eso. El Como Año Nuevo. el Año Nuevo habitualmente lo celebro con mis primos nomás. ¿Qué A tiene que mis estar viejos no los abrazando a veo. viejos que ni conocía a veces? No estoy con mis viejos, no estoy con mis hijas. Y en Año Nuevo me pasa exactamente lo mismo. Y las peleas del Año Nuevo, es típico de las familias grandes que uno pasa con la suegra, el otro con la mamá. Sí. Puta, es un lío. Lo están llamando ahí para alegarle. No es el Papa que me está llamando. Hay que apagar esto. Lo apagamos ya. Oye, son Un las tango. 9:04 y vamos a aterrizar ya en los temas del día. Le vamos a preguntar a Roberto Fantuzzi, que llega tempranito al panel de los viernes, cómo estuvo la cena de Sexma. Antes de eso, quiero contarles de la encuesta. La encuesta, ¿podríamos cambiar la encuesta ¿podríamos- deportiva por una podríamos encuesta? actualizar la encuesta, por favor? Muchas gracias, jefe. Es que ya le llevamos encuesta, entonces estaba puesta en el panel otra. Se viene en el... Bueno, pero la encuentran en @Radio La Clave y la pregunta es la siguiente. Y esto tiene que ver ¿la con tienes ahí? algo que yo no vi anoche. Me contaban que en el programa El Informante entrevistaron a Sebastián Piñera. Ah, tampoco lo vi. Yo no, la verdad, a propósito de estas salidas nocturnas, no lo vi, pero le preguntaron directamente si iba a ser candidato y él la tiró al córner, como lo ha hecho en el último tiempo, o sea, diciendo que no tiene la respuesta, que se corrió. Y Entonces, Ricardo Lagos también, ¿ah? Sí, pues hace Todas rato. han viene tirado el corriendo, córner, sí. dijo digamos que las no, cosas. dijo que Sebastián Piñera dijo que no era el momento para decir eso, para tomar la decisión, en fin. Entonces, queremos preguntar sobre, porque al contrario y sin tener ninguna cuestión per se negativa respecto a las personas mayores, Lagos igual ya tiene años, tiene Por ¿cuánto? supuesto. Estaría ejerciendo con 80 años, un poco 82 más. y la probabilidad de tener algún tipo de enfermedades crónicas, mentales, va subiendo a medida que tiene más años, ¿no? El Alzheimer.
Pero además por decisiones personales, a esa edad, ser presidente con lo que significa ser un presidente Sí, de la no, República. y el tiempo que requiere. Exacto, Es de que a mí una me llama cosa muy mucho la intensa. atención, porque siempre uno hace la crítica como si los políticos lo pasaran extraordinariamente bien. Y si uno ve la agenda de la presidenta, por ejemplo, hoy día, Es macabro. es macabro. Sí. No hay descanso ni un minuto. No, Y con está todos conversando los con todo el problemas mundo, encima. temas distintos que hay que prepararse. Etcétera. No, sí es macabro. Entonces, para una persona de cierta edad, salvo que sea como en Italia, que el presidente de Italia tiene casi sentado 100 nomás. años. Sí. Casi 100 Pero años. el pasa Pero sentado no lo es escribe. figurativo, es como una reina, un Exacto, rey, claro. exactamente, Son, porque son hay presidente y papeles primer distintos. En ministro. Chile Para un señor- tenemos Además, presidentalismo. exacto, entonces Ah. el presidente tiene que estar en todo, en todas las decisiones. No, para un en fin. señor, él tendría como 82, 83 cuando asumiría. Exacto, entonces. Salvo que se cambie la constitución antes y que sea una figura también, como en otros países del Claro. mundo. Salvo en esa. Bueno, ¿cuál es la encuesta? Y por eso es que la centralizamos en Sebastián Piñera, tiene que ver con la entrevista que dio anoche y lo vamos a estar comentando. ¿Cree que Sebastián Piñera será nuevamente candidato presidencial? ¿Sí o no? Son las alternativas. La encuentras en @Radio La Clave. ¿Crees que Sebastián Piñera será nuevamente candidato presidencial? ¿Sí o no? Roberto Fantuzzi, ¿qué dice? ¿Va a ser candidato Yo creo presidencial? que sí, porque tiene ganas. Y se nota en sus actos y en la manera de hacer las críticas, porque generalmente un presidente es mucho más mesurado, un expresidente es mucho más mesurado si no tiene intención de ser candidato. Pues la verdad que él, las críticas que está haciendo al actual gobierno, se le nota, como se dice en buen chileno. Pero yo puedo resaltar un hecho. Fíjate que yo cada vez que me ha tocado salir con los presidentes, en varias oportunidades, con todo he salido, el que tenía más facilidad y tenía un desplante enorme y que llamaba la atención por eso, era Ricardo Lagos. La manera de presentar, de exponer, porque el presidente siempre tiene ese papel, como sale afuera, y muchas veces tiene que improvisar. Uno como chileno, no importando el partido político, todos se sentían como orgullosos del presidente. Sí. Del presidente. ¿Quién encabezaba? Que encabezaba la delegación. Yo creo que eso hay que resaltar. Siempre tuvo esa característica. Bueno, siempre tuvo la del dedo, siempre tuvo algo que resaltar con respecto al resto. Cuando le dijo al presidente de Bolivia, ¿te A acuerdas? Morales, sí. Hablemos O sea, Morales, como a dice Mesa, el Carlos dijo, Mesa. ahora y Relaciones aquí y ahora. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que resaltar. A mí me dijeron eso una vez y dije que no. Está contando algo íntimo, Pancho. El Alzheimer. Debería ponerle tiene como tararara, ¿no? 35 años, como será cuando tenga 70. Hasta el día de hoy me arrepiento. ¿Te acordaste del agua y algo te pasó? Roberto Fantuzzi, ¿cómo estuvo la cena de sexo? Mira, extraordinaria para mí, opinión personal, que uno la mira desde afuera. Como pero desde afuera, si usted es el organizador. No, pues. pero uno es parte como actor. Fueron como 1.300 personas que Sí, está empresarios, impresionante. Yo creo, sin ánimo de cachiporreo, porque uno puede pecar de eso. Ya, Yo creo que cachiporréese no, nomás. el evento más grande que existe en el mundo empresarial. Sí. Un poquito más que incluso que la Sociedad de Fomento Fabril, que marca la tónica en este. Y lo otro, llamó mucho la atención el discurso que hizo, no el discurso, cómo expuso el ministro de Economía. Yo creo que es digno de. Pero fíjate que ayer me tocó, porque esto fue el jueves, ayer me tocó ir a Valparaíso a mí, por una reunión con pequeños y medianos empresarios, y visité una empresa. Oye, me sentí orgulloso de ese chileno. ¿Ah, sí? Una fábrica que hace máquinas. Por eso que yo a veces digo, los economistas, a veces con esas teorías de las ventajas competitivas, me da una rabia. Oye, hace máquinas que ha vendido en todos los países del mundo, que se le ha vendido hasta Alemania, máquinas para hacer chocolate. ¿Qué capacidad tiene Chile? No somos ni fabricantes de chocolate. ¿Y qué capacidad tenemos para hacer máquinas? Y eso va contra todas las teorías económicas que hablan los economistas de las ventajas competitivas. Eso demuestra que la capacidad está en el conocimiento, está en la cabeza. Esos ingenieros porque, oye, me consta, porque habían unos señores extranjeros dándole el visto bueno, porque cuando tú compras una máquina de mucho valor, Sí. son de mucho valor, la gente viene a darle el visto A bueno certificarlas y todo. para embarcarla después. Entonces, hay una capacidad en este país que a veces es típico de nosotros, esos complejos de inferioridad. En todo orden de cosas. ¿Por qué no vamos a ser capaces de competir en esa área?
Si ese hombre fue capaz, ¿por qué no en otra? Y aquí me remonto, y lo dijo el ministro en esa oportunidad. Yo fui a Iquique, y creo que lo conté en una oportunidad, fui a Iquique. Hay una capacidad ociosa hoy día, de maestranza. Las maestranzas, yo no sé si ustedes saben lo que son las maestranzas, que pueden hacer cualquier máquina. Oye, porque cayó la actividad económica del cobre, por razones obvias, esta gente quedó sin hacer nada, sí. digamos las cosas. Entonces, están con una angustia interior. Esa gente tiene perfectas posibilidades de exportar servicios al resto del mundo. Pero tenemos que tener la iniciativa política de apoyarlo, no esa cuestión que el Estado, apoyémonos definitivamente, y yo te aseguro que este país es exportador de servicios en esta área específica que hacer. Fíjate que estoy contando como anécdota, voy a una de estas, para que veas tú. Tú sabes que las palas mecánicas tienen unos dientes, ¿te has fijado que cuando entierran son las máquinas grandes esas? Pum, entierran. Las Esos retroexcavadoras son esas, no, eso es para echar abajo, es para hacer el hoyo. Oye, esos dientes duran 15 días. Un chileno inventó un sistema para hacerlo durar 30 días. Le dobla la vida útil de la máquina. Entonces, esas cosas hay que resaltar. Nosotros traemos los bienes inventores acá, que más allá de que el Estado les permite patentar sus inventos, apoyo que residen de afuera, o del retail, o de quien sea, para poder comercializar sus productos inventados acá, cero. Oye, yo puse el caso de los drones. Sí, po. Oye, ese es el mejor ejemplo. Hace 25 años atrás vino un señor con un... Yo también lo asociaba a un helicóptero, un dron. Yo no lo había visto nunca en ninguna publicidad, en ninguna cuestión en el mundo. Y me dijo, mire, yo estoy inventando esto porque yo creo que es útil para los militares, para la frontera, para el sector agrícola, para el cultivo. Oye, me nombró una serie de cosas. Le dije, y bueno, esto es un prototipo y todo esto, ahora requiero hacerlo de forma masiva. ¿Hay alguna institución que me pueda ayudar? La Corfo, le digo yo. Va a la Corfo y lo recibe una persona y dice, no, esto tiene cero posibilidades de ser puesto en el mercado. Entonces, también las instituciones del Estado tienen que estar preparados para que lo que tú le llamas los inventores, para que el que innova, algo que se sale de la novedad. Estamos conversando con Roberto Fantuzzi, lo están escuchando, son las 9:13. Saludamos también a Gonzalo Blumel, que vuelve al panel, porque nos puso el gorro la semana pasada. Oye, vuelve ahora al panel, Gonzalo de Avanza Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, bien, gracias. Interesante la conversación de un tema que... Los típicos temas que son como de largo plazo, pero cuesta como en el corto plazo tomarlos porque la contingencia y los temas de coyuntura te van agarrando, digamos. ¿Fuiste a un mejor lugar la semana pasada? Aunque dudo que haya mejores lugares que este, digamos. Fui a un mejor lugar, a una reunión en el colegio de mi hijo, que típica reunión de fin de año, ese era mi lugar, por eso no pude venir. Ya nos soplaron mal entonces. O a lo mejor otro día, que nos habías puesto el gorro con la cooperativa. Así nos dijo el señor editor, así, pero así. Es verdad que me invitaron, pero esa radio de partido. Pero o sea, no hay cariño, mi Gonzalo. fidelidad original está con Muy bien. la radio La Clave. Esa es la radio de F. Se fue al motel, como dice la fidelidad. De hecho, para ser bien transparente, les dije que yo era panelista de este programa y si eso no les complicaba. O sea, Excelente. Muy bien, muy mostré la bien. camiseta. Excelente. Es como estamos lanzando panelistas al mundo. ¿Viste la encuesta que tenemos, no? ¿Cree que Sebastián Piñera será nuevamente candidato presidencial? ¿Sí o no? ¿Qué cree Gonzalo Blumel? Que trabaja con Sebastián Piñera. Claro. Creo que es muy difícil hoy día, de verdad. O sea, yo sé que me van a pedir así que... No está esa alternativa, Gonzalo. No sé. ¿Sí o no? No, pues si me preguntan a mí si me gustaría. Eso es una cosa de lo que a uno le gusta. Obviamente yo le tengo mucha admiración y cariño por lo que, sobre todo por lo que representa, más que la figura del proyecto de una centro-derecha un poquito más renovada, más moderna, con ideas tal vez más liberales. Pero de verdad yo creo que no llevamos ni la mitad del periodo de gobierno. Es imposible saber lo que va a pasar. Ahora, hoy día en la mañana he escuchado un análisis que yo creo que es interesante, que la encuesta CEP lo que mostró, además de Giorgio Jackson, que fue la gran sorpresa, que yo creo que está bien, digamos, porque marca una señal sobre lo que la gente está buscando, pero también muestra que los principales liderazgos son liderazgos hiper conocidos y hiper, entre comillas, estables, digamos. Dos expresidentes, Lagos y Sebastián Piñera, la expresidenta del Senado, Isabel Allende, el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza. Entonces, yo creo que al final la gente busca, y eso es interesante, quizá una mezcla de las dos cosas, digamos,
de la juventud, de la novedad que tiene Giorgio Jackson, pero por otra parte, la sabiduría, la estabilidad, digamos, y la capacidad de liderazgo que tienen figuras de distintos sectores que representan cosas distintas, pero que tienen lo que uno podría decir algo así como una especie de visión de Estado. Y yo creo que es interesante eso de la encuesta. A mí de la me encuesta llamó, CEP. yo no sé si te metes a Twitter, Gonzalo. Sí, claro. Me llamó la atención cómo lo atacaron a Piñera, muy fuerte. ¿eh? ¿Cuándo? Justamente lo que anoche parece Por que el yo no programa lo El vi, Informante. por el programa. Ah, yo te iba a preguntar. Es que No. yo estoy Y revisando los ahora, pero yo no Twitter lo a vi. mí no lo vi. a veces no me gustan Mira. mucho porque atacan sin argumento. El Mira, Twitter como- yo te voy a decir una cosa que, hablando de la encuesta CEP, que es interesante. La encuesta CEP, siempre uno se queda como en la aprobación del gobierno o la aprobación de las principales figuras políticas, pero trae muchas más secciones que son muy entretenidas y muy ilustrativas para entender cómo funciona la sociedad o qué está pasando en la sociedad. La gente que sigue redes sociales, que habla de política en redes sociales, sea Facebook, sea Twitter, es muy poquita. Es poca. 7% lo hace frecuentemente. Entonces hay un microclima de gente que, digamos, tiene opciones y preferencias muy marcadas, y por eso, sobre todo en política, también en fútbol, tú Pancho, lo debes saber, hay mucha agresividad. Y además que mucha uno agresividad, se me da da cuenta ese que miedo. muchas de estas cosas... Yo los corto, que yo tengo muchos seguidores. En el Cachiva tengo 43.000. Ah, es harto. No, ya eres harto. una figura. No, de Twitter. no es figura, porque le pongo contenido. Pero ¿sabes, Roberto? Pero Además, a mí cuando me tratan de con garabatos... Ah, no, yo etcétera, también. Bloqueo al tiro. Los bloqueo Sí. porque no es... Ahora, Roberto, No es el tema. lo que uno se da cuenta, ponte tú, la participación de Sebastián Piñera ayer en el programa El Informante fue anunciada durante varios días. Y uno se da cuenta que muchas de estas cosas además son campañas que se preparan porque uno ve que se preparan infografías, figuras, memes, Que a mí, fíjate, hashtags. ¿sabes lo que Las pasa? redes Lo que- sociales de lado y lado son De súper lado y utilizadas. lado Sí. son como dos pandillas, son como las barras en el estadio. Sí. Son como las barras en el Pero a estadio. mí me carga que se le falte respeto a la autoridad. Ex autoridad o autoridad, Pero- da lo mismo. A mí tampoco Porque me gusta, se puede a mí tampoco me argumentar, gusta. puede estar a favor, puede discrepar, etcétera, pero con respeto. Nada más. Pero yo al final, ¿sabes lo que pienso? Es la libertad de expresión. O sea, no hay, Y la tiene- libertad de no expresión. tiene solución Oye, eso. el caso particular de Azbun es la libertad de expresión. Pero tú no puedes decir ciertas cosas. ¿Sí? La libertad de expresión tiene límites. Cuando tú me estás dañando a mí. Yo soy- No yo soy estoy de la- analizando el caso de Azbun porque no lo sé en detalle, ¿eh? Pero cualquier persona que te daña a otro, aunque sea libre expresión, yo no lo comparto. Yo de ¿eh? Guata soy partidario que la libertad de expresión tiene que ser lo máximo posible. Sí, lo que Creo pasa que no hay, es que- Pero no hay, sí, no hay pero- fórmula pero que tú no objetiva puedes- de restringirla. pero tú no Creo que puedes Es mucho más peligroso restringirla. No, lo que pasa es que las redes sociales, yo insisto, las redes sociales, tú no le puedes pedir a las redes sociales algo que no son. Y hay que tomarlas como vienen. Exacto. O sea, hay gente que, y uno la mira, hay gente que es muy virulenta, que vomita a través de las de redes sociales todo lo que tiene, rabia, mala onda, en fin. Y yo no le pido a las redes sociales que sean distintas, yo creo que uno tiene que saber leerlas además. Pero yo insisto, la encuesta se muestra que solo el 7% de los chilenos usa las redes sociales para expresarse políticamente. O sea, además es un micro clima. Pero yo creo Sí, que ahí una hay algo apertura enorme, engañoso, fondeado. Gonzalo, porque está tan instalado el tema de que uno no hace política, que todos dicen yo soy apolítico, y está todo el día politiqueando por Twitter. Entonces yo creo que hay una, yo leía todo lo que tiene que ver con política me impactó. No sé si viste cuántos programas sigue de política, Sí. y que era nada, era todo lo mínimo. Entonces yo dije, aquí es algo y que yo creo que tú que te dedicas a la política lo percibes. Todo el mundo dice, no, hay una tendencia, yo voy al contrario, a mí me encanta la política. ¿Sabes y que me puede estar encanta, subestimada un pero- poco la respuesta? Porque la porque política gente está muy se siente- desprestigiada. Exacto. Y todo la el gente mundo dice, no, yo no quiero nada con la jamás- política. Yo jamás hago política. Y yo le digo, Sí. perdón, haces política todo el rato. Toda esta conversación es política. Lo que a lo mejor a ti no te gusta son los partidos políticos y eso es otra cosa. Otra cosa. Entonces yo creo que hay una confusión de eso, porque la verdad es que las redes sociales, sobre todo Twitter, un poco más que Facebook, que es un poquito más personal y familiar y de amistad, pero el Twitter es muy político. Ahora, la verdad, cuando uno... Además es una cuestión que es bien increíble, porque Twitter, yo soy súper usuario de Twitter y muy poco de Facebook. Twitter tiene usuarios activos en Chile poco más de 1 millón y medio, creo, algo así. Facebook hay como 15 millones de cuentas. O sea, las dimensiones son completamente distintas. Y Facebook es una red social mucho más amigable versus Twitter, que es una red social activa, intensa, donde hay mucho más pasiones, digamos, involucradas. Pero a mí me parece muy bien, digamos. O sea, yo valoro la Sí, existencia de estos canales lo que porque pasa es que además yo son siempre- súper democráticos. Y yo siempre lo que digo es eso, yo no le puedo pedir a las redes sociales lo que no son. Si son redes sociales, eso son. Entonces, pedirle que la gente mantenga la compostura. No,
No, sí, no es eso. Yo creo que lo que hay que saber es cómo leerlas nomás. Así es. Cuando decir, no, esto no me interesa, esto sí. Hay reflexiones súper buenas en Twitter, y yo las destaco. Y hay otras que no, nomás. Y uno tiene que medirlo de esa manera. Es distinto el tema, pero porque en Twitter además hay mucha gente que oculta su identidad, porque tiene nombres que no lo llevan a una identidad clara. O entonces, crean cuentas derechamente. O se pueden crear cuentas, claro. Para atacar a alguien o para atacar una alabarlo, postura o lo que exactamente. sea. Entonces no es más difícil seguir algo que como las injurias, que es la manera que uno tiene de defenderse si es que efectivamente te lesionan en el honor, que igual es un concepto medio extraño porque pero qué es lo que le pasó a Afún, por ejemplo. Pero ahí es distinto porque Afún es un parlamentario, hizo una declaración pública que fue recepcionada por los medios, está escrita, está en audio, está en tele, en fin, como para poner eso distinto de lo que son las redes sociales respecto a otras responsabilidades que uno puede tener. Nosotros, por ejemplo, se podría cualquiera querellar si se siente lesionado, si nosotros decimos alguna imputamos un delito que es calumnia, o lesionamos a una persona en su honor, que es la injuria, digamos, que esas son las diferencias, pero porque aquí hay una responsabilidad, estamos frente a un micrófono, en fin, pero las redes sociales en eso son distintas. Gonzalo, yo te quería preguntar ¿tuviste El Informante anoche? Es que yo no lo vi. Yo estaba mirando. Es que yo no lo vi, así que no sé si ahí pasaron por ahí para nosotros decir, ahí está Gonzalo Blumel. ¿Te gustan las respuestas? O sea, a ver, tú trabajas en Avanza Chile, que es de Sebastián Piñera, pero ¿es buena la aproximación que tiene Sebastián Piñera a los temas que tienen que ver con las investigaciones abiertas, lo voy a decir así, en su entorno, a propósito de platas que se destinan en forma trucha? Mira, lo primero, yo creo que evidentemente es un tema complejo, digamos, yo creo que el tema del 2015 que se ha develado, digamos, precisamente que la política tenía un sistema de financiamiento que simplemente no dio el ancho. Dicho eso, yo en general creo que hay algo que es fundamental del mensaje, que es dejar que las instituciones que hacen la persecución penal y que investiguen funcionan, porque además da la impresión de que están funcionando. Uno puede tener matices, puede tener diferencias, pero da la impresión de que el Servicio de Impuesto Interno, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, los tribunales en general están operando, están investigando, en algunos casos con más celeridad, en otros casos con menos celeridad, y yo creo que eso es importante porque algo que uno nota de lo que ha pasado este año también es que también ha habido una suerte como de adelantamiento en los juicios respecto a los distintos casos, y en ese sentido eso abre una complejidad tremenda porque en el fondo nos lleva finalmente a no escuchar argumentos, a no escuchar razones, verdades jurídicas, que es lo más importante, que son las que establecen finalmente la inocencia o la culpabilidad de las personas. Pero las verdades jurídicas son lo más importante, porque, a ver, jurídicamente Marco Enríquez puede estar libre de polvo y paja, digamos, en el caso de SQM. Pero que hay un problema que es mayúsculo. No, lo que pasa es que a mí me parece mucho más grave que lo jurídico. Lo que pasa es que hay que separar lo que es la legitimidad de las cosas de la legalidad de las cosas, que son... no, sin duda. Pero son cosas distintas. El juicio de legitimidad es un juicio ético, que eso lo hará cada uno individualmente y la sociedad formará una opinión sobre la legitimidad de las cosas. Pero finalmente, en una sociedad civilizada, el juicio de legalidad supuesto. finalmente el que tiene que predominar. Ahora, yo me quedo con algo que es central. Por ejemplo, en los casos como los de colusión, manifestar un total y absoluto rechazo, digamos. En el caso del mismo ex subsecretario Wagner, que uno no tiene que confundir el rechazo con la lapidación, digamos. También un absoluto rechazo en las conductas que se le imputan si es que se demuestra que fueron efectivas. Entonces yo creo que en ese sentido, en eso no hay ninguna duda. Pero también es importante, dicho eso, esperar, digamos, que los procesos avancen, que se tomen las definiciones y que se establezcan las verdades jurídicas. ¿Sabes lo que pasa? Que la comunidad, oye, cuando ven los resultados de la justicia en nuestro país, queda descontenta, digamos. Estoy de acuerdo con eso, sí. Y eso es preocupante como ciudadano común. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdona, Roberto, es que volviendo a ese tema, solo Gonzalo, para seguir la línea de lo que preguntaba el Pancho, a mí me ha tocado entrevistar harto a abogados de Ciudadano Inteligente. Hay uno que es panelista nuestro, además. Pero conversando con Pedro Ortustegui, que es uno de los... Lo conozco, he estado con él. Sí, además que Pedro Ortustegui es bastante conocido porque fue fiscal mucho tiempo, fue presidente de la Asociación de los Fiscales. Bueno, hoy día él trabaja también para Ciudadano Inteligente en todas estas querellas políticas. Y ellos, y de manera bien dura, presentaron una tesis. Insistimos, son abogados querellantes en este caso. Y se hacían preguntas, más que presentar una tesis que les llamaban a ellos la atención. Y tenía que ver con esto. Ellos decían, ¿por qué lo que vemos de la Fiscalía, sobre todo esto vino después del acuerdo con Jovino Novoa,
Decía, porque la Fiscalía uno ve que está investigando ciertos nombres, pero no pasa hacia arriba. Entonces decía, ellos pedían explicaciones de alguna manera. ¿Por qué no se toca, por ejemplo, a la presidenta Bachelet? ¿Por qué no se toca, decían, al expresidente Sebastián Piñera? O sea, aquí hay algo que nos parece que se está investigando hasta un cierto límite. Entonces, dejaban eso abierto como una preocupación que podían tener como parte querellante. Y a raíz lo planteaban así públicamente. ¿Ah? Y a raíz de lo mismo yo le quería preguntar a Gonzalo y a Roberto si es que de verdad funcionan las instituciones, porque funcionan en la medida que el brazo político del Servicio de Impuestos Internos presente las querellas correspondientes, si no hay institucionalidad que funcione. O por lo menos lo retrasa mucho. No, las instituciones no hay duda alguna que tienen un montón de problemas y que están cruzadas por múltiples intereses porque están compuestas de personas y eso es natural, o sea, es inevitable que esas cosas pasen. Pero lo que sí, y esto pasa cuando... Gonzalo, pero es que justo ahí es cuando no funcionan. Porque las instituciones deben estar por encima de las personas y los colores políticos. Eso es lo que digo. No, si comparto tu punto. Ya, porque está compuesta por personas. Ya. No, no digo que es una justificación que no tiene solución. Digo que por esa razón es imposible que eso no ocurra aquí en la Quebrada Ají. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de aislar, digamos, las personas de la cosa más institucional. Y por eso yo creo que lo que hay que valorar, algo que en el fondo se dice poco, pero que en el fondo cuando uno compara con lo que pasa en otros países, en Chile, a tropezones, con dificultades, con un montón de complejidades, empiezan lentamente a introducirse cambios y a introducirse modificaciones para solucionar el tema. El 2003 se hizo y quedó insuficiente. Hoy día yo creo que el 2015 hay que dar un salto mucho más importante. La Comisión Engel tiene un montón de reformas que hemos visto que en el Congreso se está legislando, que de repente dan 2 pasos para adelante, después dan 3 pasos para atrás, después dan 1 para adelante, pero de poco a poco van avanzando. Yo creo, por ejemplo, en el caso de las sanciones por colusión, yo creo que hoy día hay consenso de que hay que establecer una sanción penal, la pena de cárcel. Y eso ya se aprobó en una primera instancia en el Congreso. Entonces yo no digo que no haya problema, lo que digo es que en el fondo lo que hay que valorar, y aquí me cuelgo un poquito el optimismo de Roberto, es que con todas las dificultades hay cierta reacción. Ahora, yo comparto lo que ustedes dicen. Por ejemplo, a mí me parece que en el caso de la colusión, el caso de la Polar, esta sanción de 5 años, donde no va a haber cárcel, me parece completamente insuficiente. Completamente insuficiente. Entonces, ¿sabes lo que pasa? yo creo que en estas cosas, que hay que revisar la institucionalidad, de que hay penas que quizás no están siendo disuasivas, yo creo que eso es verdad. Y eso hay que mirarlo con atención, porque no puede ser que la gente sienta que la justicia no hace justicia. Pero claro, que es una justicia para uno y no para otros, que los delitos de cuello y corbata la sacan pelada. Eso es incluso mucho peor. Eso genera una rabia, que interior. Es muy compleja. Manejar la rabia de muchos ciudadanos es muy complejo. El caso que siempre se compara, el de Madoff en Estados Unidos, sí, que fue condenado por una serie de delitos de estafa de gran magnitud, y le dieron, no sé, más de 100 años de cárcel, y va a pasar el resto de sus días en la cárcel. ¿Sabes lo que siente la gente? En Chile eso es imposible que pase. Entonces yo creo que en el país más defensor del libre mercado, si bien permiten actuar con libertad, cuando te pillan saliéndote de la fila, la sanción es durísima. ¿Sabes lo que pasa? Oye, ayer me tocó con pequeños empresarios, y tienen rabia, y tienen algo de razón, por eso que hay que escucharlo, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que los controla impuestos internos y los cierra. Y después grandes empresas hacen cosas mayúsculas con respecto a evitar impuestos, sus pagos de sus tributos, y les llega una multa que es insignificante. Exacto. Entonces, ese tipo de rabia es como también eso cuando decimos que está mal pelado el chancho, no solamente en la distribución del ingreso, sino también en ese tipo de cosas. Cuando una persona ve que tiene unos abogados extraordinarios, la gente con dinero, y y el otro que roba una gallina tiene un abogado que lo nombran que ni va a veces y lo condenan porque no fue el abogado. Pero entonces ese tipo de rabia, ¿cómo la podemos evitar? Eso es lo que es mi preocupación. El que debe una autopista concesionada puede perder el patrimonio completo. Un gallo que se colude para hacerse millonario tiene que devolver el 15% de lo que robó. Que eran millonarios, digamos. Que además ya era millonario. Para hacerse más millonario, claro. Oye, pero todo esto en el fondo, claro, uno, y eso yo encuentro que está bien, en el fondo uno mira el vaso medio vacío, pero eso es una cosa buena que yo creo que tenemos como sociedad, que se ha demostrado que estamos siendo más exigentes. Lo que hablamos en las redes sociales son súper escrutadoras, los periodistas cumplen una función importante, pero no olvidemos que hace 10 años atrás o hace 15 el sistema penal, ahí sí que era insuficiente. O sea, los imputados ni siquiera tenían derecho a una defensa. Hoy día existe una defensoría pública. Entonces, yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Hay mil problemas y hay que seguir avanzando. Sí, no sé si es la fuerza del poder económico lo que uno
lo termina ahogando en esto. Y no, es verdad, Yo creo que hemos avanzado en hartas cosas. los delitos económicos bastante bien, tienen pero penas que, por lo el menos, tema yo del creo que son brazo, insuficientes. el poder del brazo económico en Chile, que además está hiperconcentrado, es lo que a uno lo saca un poquito de su centro. Pero ¿va a ser candidato o no va a ser candidato? ¿Sí o no? No tengo idea. Honestamente no tengo idea. Mira, ¿tiene ganas o no tiene ganas? Eso hay que detectarlo. Eso, si estáis viviendo al lado de él, Tiene ganas. tiene ganas. Tiene ganas, pero claro, no lo voy a decir. Uno adivina que tiene ganas. Sí, por eso sigue como súper ligado en los temas y Y entra. sigue protagonismo. Yo quería preguntarle a Gonzalo otras cosas porque mirando todo esto que pasa, hay una actitud que han tomado varios políticos respecto a las platas truchas. Y ahí me tomo con Enrique Minami, aquí he hablado mucho acerca de estos viajes, de que volvió, de lo que dijo a la salida de la fiscalía, lo que realmente pasó, según trascendidos, en fin. Pero Sebastián Piñera tampoco escapa, leyendo varias de sus declaraciones anoche, porque, insisto, yo no vi el programa, así que me quedo con el entrecomillado que de repente no es lo más justo. Pero, porque todos tratan como de zafar del tema, así como... minimizan, no, mira, está la justicia, dejemos que esto opere, no, yo no voy a entrar, tengo un fideicomiso ciego, no, eso fue hace tanto tiempo, no, pasó, no, pero la fiscalía ya sabía. Hay una fórmula en general de como tirarla para el córner en este caso. Te lo voy a dejar planteado, Gonzalo, porque tenemos que hacer una pausa. Son las 9:32, estamos en Combinación Clave, súmete, como siempre, al hashtag. Estamos con Roberto Fantuzzi, estamos con Gonzalo Blumel, pausa y volvemos. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave. En Radio La Clave, tu nueva número 1. Somos la